Bendito sea el Señor. Les doy la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Él es el Rey y Salvador. Quisiera que donde se encuentren cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, venimos a tu presencia. Te damos gloria y honra por quien eres y lo que vas a hacer en nuestras vidas. Padre, te pido que tu Espíritu Santo toque cada corazón que nos oiga. Los que estén aquí, los que nos estén oyendo sobre los medios sociales y los que nos vayan a oír, Padre. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, que tú hables, que mi boca y mis pensamientos, mis cosas sean removidas y que tu Espíritu hable, Padre. Padre, separa cada ligadura, cada cosa que no me deje ir más en la profundidad de tu Espíritu. Y Padre, oro que tu Espíritu Santo, Padre, corte cada una de ellas, Padre. Y que, Padre, como dicen en inglés, that I would be wrapped up, tied up, and tangled up in Jesus. Padre, en inglés dicen que tengo que estar atado a ti. En el nombre de Jesús decimos, amén. Vamos a ver unas cosas. El domingo hablé de la don de profecía. Amén. Vimos que el don de profecía en el libro de Apocalipsis dice que es el testimonio de Jesucristo. Y les quiero decir que todo esto empezó porque estoy un poquito avergonzado como siervo de Dios por cómo el engaño y la decepción de lo profético ha pasado en estos últimos años. Amén. Estoy viendo lo que ha pasado, donde hay gente que sale en la televisión, sale en diferentes lugares, tienen seminarios, venden libros y cómo profetizar en 4 pasos. Tienen clases en el internet donde te mandan certificado, tarjeta también en estas clases, donde te dicen que ahora eres un profeta, ahora puedes profetizar, has sido enseñado. Pero estas cosas no te hacen un profeta, te hacen nada más otra persona que puede leer la fortuna de alguien, una persona que trata de ser brujo actualmente espiritual cristiano. Es carismática brujería. Amén. Y tenemos que entender que estas cosas nunca quiso Dios. La cosa más vergonzosa es que sigan pidiendo dinero y dinero y dinero y dinero. Amén. Que piensen que haciendo estas cosas se creen grandes en Dios. Amén. Vamos a leer 1 Timoteo 4:1. Dice así. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Y leí esto, voy a expresarme lo primero. El Espíritu Santo nos dice que en los últimos días, los postreros días, va a haber gente que se va a alejar de la fe. Van a creer en espíritus engañosos. Amén. Y en las enseñanzas de demonios. Esto está hablando de la gente en general, la iglesia en general. Dice que en los últimos tiempos muchos se apartarán y el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque el pecado y la iniquidad van a abundar. Pero aquí estamos hablando de otro grupo que actualmente empieza a oír a espíritus engañadores. En inglés es la palabra seducing, que es la seducientes. Amén. Y estos espíritus seducientes, engañosos, mienten y empiezan a creer a oír a espíritus malignos que engañan a personas. Van a creer falsas doctrinas y discúlpenme, lo que recibieron de estos espíritus malignos. Esta gente que enseña estas falsas doctrinas son mentirosos y no se sienten culpables para nada porque enseñan tales cosas. Veo yo a persona tras persona que empieza a decir que son profetas porque fueron a una clase. Empiezan a decir que ellos oyen a Dios, que oyen al Espíritu de Dios, pero sabemos que, número uno, quiero que entiendas, el Espíritu de Dios nunca contradice la palabra de Dios. El Espíritu de Dios nunca va a decir algo que no esté escrito en la palabra. Si tú estás chequeando la palabra de Dios, no puedes ser engañado. Amén. Hay gente que enseña cosas que se oyen como la palabra,
pero no lo son. Están oyendo a espíritus engañadores. Y la gente tan desesperada está de oír a Dios, que en vez de abrir su Biblia o orar, ellos buscan a gente así. Me acuerdo, y todavía pasa, donde cierto profeta, según profeta, viene a una ciudad y lo siguen un montón de gente, corre para allá. Después va a predicar en otra iglesia, la misma gente corre para allá y lo siguen tras de esta persona, tratando de que él les dé una palabra de Dios. Cuando Dios siempre le habla a sus ovejas, todo lo que tienes que hacer es pedirle a él en oración, hablar con él, tener una relación con él. Quiero que entiendas que yo creo que hay la oficina del profeta todavía. Yo creo que esta todavía existe. Igual como el don de profecía, vimos que en el libro de Joel promete que el Espíritu Santo iba a ser derribado de toda la carne. Y tus hijos y tus hijas iban a profetizar, tus siervos iban a profetizar. Eso yo pienso que está pasando ahorita. Pero la oficina del profeta es un poquito diferente. ¿Ven? La oficina del profeta es bien clara que todavía existe. Hay muchos que enseñan que no existe. ¿Por qué? Porque han oído a personas engañadoras. Hay dos lados. Hay los que dicen que no existe, que se murió, se apagó con el último apóstol, y también hay esos que son falsos. La gente no sabe qué hacer y el pobre pastor de la iglesia no sabe a cuál rumbo ir. El Espíritu de Dios nos dice claramente en la palabra, en Efesios 4:11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. El profeta, igual con las otras oficinas, son dones, son regalos para la iglesia. Son oficinas que Dios ha instituido. Dice, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios, edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Estas dones, estas oficinas son dadas por una meta, fueron dadas por una razón, no fueron dadas para que esta persona se empiece a glorificar, que me distrae a segundo punto. El Espíritu Santo nunca va a glorificar a un hombre. Es el hombre que glorifica al hombre. El Espíritu Santo nunca va a glorificar a un hombre y decir, este es el gran profeta. Porque todos los profetas, no importa cuál tú digas, en el tiempo de sus vidas no fueron bien amados, no fueron recibidos, inclusivamente fueron apedreados. ¿Por qué? Porque ellos decían lo que decía Dios. Es otro punto, pero no era bien recibido porque los profetas hablaban por Dios. Amén. Esta función es para edificar la iglesia, para construir la iglesia, dándoles dirección por medio del Espíritu Santo. Estas personas hablan, tercer punto, son los que hablan por Dios. Amén. Y ellos dan dirección e instrucción basada en la palabra. Otra vez, nunca se contradice la palabra. ¿Hasta qué? Hasta que el cuerpo sea edificado, preparado, para que la obra siga para adelante, para que el cuerpo de Cristo venga a unidad. Amén. Lo que está pasando ahora es gente está yéndose de sus iglesias a seguir a esta persona. Eso no es con la escritura. Hay gente que no va a ninguna iglesia, que siguen a estos siervos o a estas personas que dicen ser, y ese es lo que ellos hacen, lo siguen de domingo a domingo a donde van. Amén. Y son parte del ministerio de esta persona, y muchos de ellos han parado de buscar la palabra, han parado de orar, porque están creyendo que esta persona es algo especial de Dios. Amén. En 2 Pedro 1, 20 a 21, no estoy estableciendo una fundación. 2 Pedro, amén. 1, 20 a 21. Dice, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Aquí es donde venimos a una situación. Porque la profecía que se da nunca viene del entendimiento del profeta. Hay personas que dicen ser profetas que nomás profetizan sobre la gente que conocen. Amén. Hablan de situaciones que ya conocen. Amén.
No nomás eso, pero hablan cosas humanas. Dicen, tú vas a ser rico. La gente ama a esos profetas que dicen que van a ser ricos. En la Biblia y se le llaman pillow prophets, profetas de almohada. ¿Por qué? Porque son sentibles, son soft. Te dicen lo que tú quieres oír. Amén. Y esas personas te dicen basado en la iniciativa humana. ¿Qué es lo que desea este humano? Oh, es que está enfermo. O el Señor te va a sanar. Oh, es que vas a prosperar, vas a tener. Amén. Y estos profetas verdaderos, no los falsos, fueron movidos por el Espíritu Santo y hablaban los oráculos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quería decir? Pero ahora hablan lo que la carne quiere oír. Por eso dice que buscan a ministros que les rasquen los oídos, que les cosquillen los oídos. Hablan estas personas, se les ha hecho más que un negocio, hablan lo que ellos piensan que esa persona quiere oír. Son profecías genéricas. Amén. Aquí Pedro afirma que la profecía es de inspiración divina con la autoridad de Dios. Amén. En el Antiguo Testamento, muchos van a decir, bueno, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, que es parte de la Biblia que debes de leer, que nunca fue deshecho, dice en Éxodo 4:12 que a Moisés el Señor le dijo, Moisés se había ido de Egipto, había estado 40 años tendiendo ovejas, oyendo a su suegro, oyendo a su esposa, y vio de repente en la distancia un zarzo que se quemaba con fuego. Él no sabía lo que estaba pasando, él nomás, el Señor le agarró la atención y él dijo, voy a ver qué está pasando. Y cuando llegó el Señor le dijo, quítate tus pies. Quiero que oigas una cosa, el Señor no le había llamado, el Señor le atrayó con fuego, el zarzo ardiendo. Y cuando se acercó a Dios, Dios le dijo, quítate tu calzado, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Dios siempre busca una manera de atraerte. Quiero que notes, no estaba su esposa, no estaba su suegro, y las ovejas estaban descarriadas por ahí. Porque él dejó todo para ver qué estaba consumiendo a ese zarzo. Y cuando él llegó allí, nota que oyó de ese zarzo la voz de Dios. Y Moisés, como todos nosotros, está dando excusas, pero manda a Pancho, manda a Jesús, manda a alguien más. Yo no quiero ir. No sé ni cómo hablar. Pero Dios le dijo, así, Éxodo 4:12. Iba a empezar a leer en inglés. Amén. Éxodo 4:12 dice así. Gloria a Dios, eres digno de alabanza. Dice, ahora ve. Yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Moisés no recibió conocimiento de nada en ese momento. Moisés se le fue mandado que fuera. Amén. Digo, tú ve. Y yo estaré contigo cuando hables. Otras maneras, yo voy a llenar tu boca. Yo te voy a decir que digas. Yo voy a llenar tu boca. Un verdadero siervo de Dios, profeta, moviéndose en profecía, no practica lo que le va a decir a la gente, no se sienta ahí diciendo, a ver qué le voy a decir. Es que el hermano parece que necesita dinero, o el hermano se parece triste, o esto posiblemente está pasando. El Espíritu de Dios llena tu boca cuando eres valiente para abrirla. Moisés estaba dando excusas, es que esto, es que el otro. ¿Amén? Pero Dios le dijo, yo voy a llenar tu boca, yo te voy a instruir que digas. Jeremías 1:5-10. Quiero que entiendamos qué significa que Dios llene tu boca. Amén. Jeremías 1:5-10.
Voy a empezar en el 4. Dice, el Señor me dio el siguiente mensaje. Quiero que veas lo que voy a decir. Te conocía aún antes de haberte formado en la vientre de tu madre. Antes que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Hay muchos de las personas que son llamados por Dios a ser profetas. El problema es que han empezado a oír a otras personas que no lo son, que dan seminarios, que dan clases, que te dicen que nomás métete al internet, que hacen un montón de cosas, que te tratan de enseñar. Pero el Señor escoge al profeta. No lo puedo hacer yo, no lo puede hacer ninguna clase, no lo puede hacer nadie, no más. Dios llama al profeta. Antes que fuiste formado, yo te escogí a ser profeta a las naciones. Mira lo que dice, mi profeta. Quiero que entiendas eso. Cuando el Señor te llama, tú eres su profeta. No eres profeta de una iglesia, de una denominación, de un pueblo. Eres el profeta de Dios. Y dice, oh Señor soberano, respondí. No puedo hablar por ti. Soy demasiado joven. No digas soy demasiado joven, me contestó el Señor. Porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. Aquí veo la misma cosa. ¿Qué pasa con nosotros? El Señor empieza a hablarnos y le damos excusas igual como Moisés. Es que soy joven. Y el Señor le dijo, debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. Imagínate, yo me acuerdo cuando Dios me hablaba, empecé a oír su voz así de claro. Me acuerdo que yo estaba detrás de mi pastor y yo estaba orando por él mientras él oraba por la gente. Y oía al Señor hablándole mientras él ministraba a la gente. Pero llegó el día que oí que él continuó orando por otra gente, pero el Señor no había terminado ministrando por la persona que estaba allí. Y en ese momento tuve que hacer la decisión de seguir orando por el pastor mientras él oraba por gente, o hacer lo que Dios me mandaba y decir lo que Dios estaba diciendo. Hay muchos tiempos que vas a ser puesto en esa situación y gente no le va a gustar. O vas a tener que decir lo que Dios dice, aunque la persona en el otro lado, las personas que están oyéndote, porque también hay mensajes proféticos, no les va a gustar. Y dijo el Señor a Jeremías, no le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos, y algunos deberán desarraigar y derribar y destruir y derrocar, y otros deberán edificar y plantar. Aquí vemos que el Señor extendió y puso que su palabra en la boca de Jeremías. Quiero decirte un poquito de Jeremías. Dice aquí que le dio autoridad para enfrentarse a las naciones y los reinos. Si tú no has leído la historia, tienes que leerla. Él se enfrentó a los reyes, se enfrentó a toda la nación, rogándoles, hasta llorando que regresaran a Dios. No era popular, había otros que hasta le dieron una cachetada, que era un mentiroso, que ese lugar nunca iba a caer, que estaba muy fortalecido, que iban a tener la victoria. Y él seguía hablando por Dios, porque Dios había puesto su palabra en él. Él hasta le dijo a Dios, yo no quiero hablar ya por ti. No quiero decir nada. Porque si digo algo,
la gente no me quiere, me ven mal, me parezco un mentiroso, no me cae. Pero no pudo sostener la palabra. Digo que era como un fuego encendido en sus huesos, que no podía detenerla. Un siervo de Dios verdadero, un profeta verdadero no puede detener la palabra, porque no viene de él, viene de Dios, y está como un fuego que está dentro de él y empieza a salir, y cuando sale tiene efecto. Quiero decirte de que cuando tú lo ves así, el enemigo entró y derrotó. Se llevó todos los cautivos. Y antes de eso habían puesto, porque no querían oírlo, a Jeremías en un pozo. Y en ese pozo él estaba oyendo de seguro toda la guerra, todo lo que estaba pasando, gente gritando, mujeres llorando, niños y todo lo que pasó en ese pozo. Yo estoy seguro de que estaba llorando, oyendo todo eso, diciendo si hubieran oído, si hubieran nomás puesto atención. Y después el general de los enemigos lo llamó. Lo sacaron del pozo y dijeron, aquí está toda la tierra, camina en ella, haz lo que tú quieras. El Señor lo protegió. Amén. Entiende que estamos en un tiempo donde el Señor quiere levantar a sus siervos, los profetas. Quiere personas que no tengan miedo a morir por Él. Quiere personas que no tengan miedo a enfrentarse a todo. Decir, esta es la palabra de Dios. Quiere a gente que no le tengan miedo a nada. Quiere a personas valorosas que entienden que pase lo que pase. Si Dios está hablando, Dios los va a apoyar. Pero estas personas son detenidas a un estatus más alto. Dice una escritura, yo lo escribí, que la profecía o el espíritu de los profetas es sujeto a los profetas. ¿Qué significa? Bueno, somos humanos. Hubo tiempos de gran debilidad para estos hombres. Jeremías llegó y fue por un tiempo de gran debilidad. Elías fue por tiempo de gran debilidad. Vamos a hablar de él en un segundo. Siervos de Dios van por tiempo de gran debilidad, donde parece que fueron derrotados, donde parece que se desaparecieron, donde parece que no hay nada pasando. Pero no significa que están derrotados. Quiero que entiendas que los profetas en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, ellos no estaban corriendo dando profecías a todo mundo. Esa es la práctica moderna que estos pseudo profetas dan. Ellos iban, se metían en un lugar y oraban y buscaban de Dios. Buscaban su voluntad, buscaban su rostro, buscaban lo que Dios quería hacer en ellos. Amén. Por eso muchas de las escrituras que ellos ponen, mucho lo que ellos dicen, empieza así, así dice el Señor. Amén. Ellos hablaban lo que Dios quería. ¿Qué significa es sujeto a los profetas, el espíritu del profeta? Porque si esa persona anda en error, quiero que oigas, quiero que entiendas. Si esa persona anda en error, ha abierto la puerta para otros espíritus que no es el espíritu de Dios. Si esa persona anda en pecado, si esa persona anda haciendo cosas que no debe de hacer, hay una gran posibilidad que Dios no le esté hablando. Amén. Vamos a ver Deuteronomio 13. Amén. Quiero que oigas lo que te voy a decir. Vamos a empezar en el 1. Dice, supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros. Quiero que oigas. Y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Aquí estamos hablando de alguien que da
da una profecía. Y empiezan a cumplirse esas cosas, porque lo que Dios dice siempre pasa. Pero estas personas empiezan a dar profecía, empiezan a decir cosas o hacen señales o milagros. ¿Qué es la cosa que estas personas, pseudoprofetas, ahora hacen? Ellos quieren que todo el mundo piense que hacen señales o milagros, que sanan a gente, que pueden hacer un montón de cosas. Dice, y resulta que se cumplen. Es lo que dice. Si de pronto ellos dicen, ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. Quiero que entiendas que cuando estas personas están oyendo un espíritu seduciente, engañoso, y están presentando otro evangelio que no sea el de Dios. Si tú lees la Biblia, tú sabes que es la verdad. Si tú tienes el espíritu de Dios morando en ti, tú sabes que es la verdad. Y esa persona empieza a decir, ok, ven que el Señor se mueve en mí, ven los milagros, ven todo. Amén. Y esa persona se vuelve un ídolo ellos mismos para ti. O ellos quieren seguidores. O quieren que tú los sigas. Ellos están promoviéndose ellos mismos. O ellos dicen, mira, esto es por esta razón. Y empiezan a hacer cualquier cosa que se haga un ídolo. No los escuches. El Señor tu Dios está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda tu alma. Sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos. Escucha su voz y aférrate a Él. Los falsos profetas o los soñadores que traten de descarriarte serán ejecutados. Porque fomentan la rebelión contra el Señor tu Dios. Un falso profeta puede prometerte muchas cosas. Negocios pueden ser falsos profetas. Te prometen muchas cosas y te alejan de Dios. Familia, amigos, cualquier cosa que dicen cosas y te prometen cosas y pasan, hay que decir, pueden ser falsos profetas que te alejen de Dios. En este caso está hablando de alguien que dice que puede hacer milagros. ¿Amén? Y estas personas te dicen, vamos a alabar a otra cosa. Deben de ser rechazados. Igualmente, si lo que dicen no pasa, entonces el Señor no ha hablado, dice en Deuteronomio 18:22. Y hablar falsamente en el Antiguo Testamento en el nombre de Dios significa muerte. ¿Cuántos de estas personas que dicen ser profetas a hoy estuvieran vivos si estuvieran viviendo en el tiempo del Antiguo Testamento? En el tiempo antiguo, los profetas básicamente daban el consejo al rey. Hablaban por Dios, daban, quiero que oigas, advertencia, guianza divina. Tú has leído la historia donde Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Amén. Pero ahora en el Nuevo Testamento todavía está la voz profética. Mucha gente, como te dije, dice que esto paró con la muerte del último apóstol, pero no es el caso. Amén. Ahora se ha incrementado, porque el don de profecía está disponible para todos por medio del Espíritu Santo. Pero la oficina todavía existe. Ejemplo, cuando paraba Ágabo a Pablo y le dijo, mira, esto te va a pasar a ti cuando vayas para Roma. Dijeron predicciones de cosas que iban a pasar, inclusivamente un famine. Las hijas de Felipe profetizaban. Todavía está en existencia. La diferencia es esta. Que ahora la palabra de Dios dice en el libro de Corintios que uno debe dar profecía y los otros 2 o 3 deben juzgar. Todos debemos de juzgar. ¿Amén? Porque ahora la gente mezcla errores humanos, carnalidad con las cosas espirituales.
Tenemos que detener lo que es bueno y lo que es malo, deshacernos de ello. Este don todavía está en la iglesia, pero hay tantos falsos. Quiero decirte una cosa. Quiero que oigas lo que te voy a decir. Quiero que tú contestes por ti mismo. Una persona, no importa quién es, no importa si son populares. La popularidad no tiene nada que ver con la oficina del profeta. Porque en los tiempos del profeta antiguo, a Samuel le decían, ¿vienes en juicio? Porque cuando Dios hablaba, les decía al pueblo, mira, arrepiéntanse, andan en error. O juzgamento caía. Ellos hablaban de regresar a Dios. Quiero que me oigas. Había un hombre que se llamaba Elías. Se enfrentó a 400 falsos profetas de Baal y de Ashtoreth. Y le dijo al pueblo, ¿cuánto tiempo vas a estar entre esta decisión? Después de eso, el pueblo decidió y mataron a todos estos profetas. Pero Jezabel decidió que iba a matar a Elías. Él se escondió en una cueva. Quiero que oigas lo que te voy a decir. Y hubo el terremoto, hubo el viento y tuvo todo eso. Y él, siendo un profeta que estaba listo a oír a Dios, estaba experto, voy a decir, en oír a Dios, todavía estaba buscando la voz de Dios en esas cosas. Por eso dice, pero Dios no estaba en esas cosas. Y oyó la voz calmada con un suspiro en su oído. ¿Por qué? Porque estaba yendo en un momento en su vida donde estaba depresionado, donde cosas estaban pasando, aunque había tenido una gran victoria. Y Dios le dijo que iba a tener que escoger a Eliseo como profeta en su lugar. Iba a tener que ungirlo. Quiero que entiendas una cosa. Eliseo fue profeta en el lugar de Elías. Pero Dios prometió que iba a venir alguien para preparar el camino a Cristo. Y dice que esa profecía fue cumplida en Juan el Bautista. Pero todavía regresa Cristo una segunda vez. Ya te digo lo que le pasó a Eliseo. Él pidió por doble la unción. Y se le dijo si él podía esperarse hasta que el Señor se llevara a Elías en el carro de fuego. Se le hubiera dado. Y él esperó y él siguió y él sirvió hasta ese momento y el Señor se llevó a Elías. Todos los profetas, toda la gente le decía, mira, ¿sabes que el Señor se va a llevar a tu amo? Dijo, ya sé. Y cuando se estaba yendo, le cayó sobre él el manto. Caminando para atrás, un poquito confundido, un poquito, posiblemente no sentía el poder, no sé qué estaba pasando con él. Llegó al punto que llegó a un río. Y él con ese manto le pegó al río y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? El Señor, como te dije, está buscando a gente que Él pueda confiar, gente valiente, gente que no se va a rendir, gente que esté peleando contra las fuerzas espirituales que tratan de tomar control de este mundo, gente que crea la palabra de Dios, gente que esté convencida que el Hijo de Dios dio su vida en esa cruz, que Él es Dios en carne y que Él resucitó al tercer día y que nos espera una gloria. Él está buscando por personas que estén dispuestos a enfrentarse a naciones, enfrentarse a lugares políticos, enfrentarse a la iglesia hereje que se ha resurgido en este tiempo, que ha aceptado el pecado, que ha aceptado el mundanismo, a enfrentarse no importa quién esté en el otro lado, sabiendo que Dios está con ellos. Esa gente que agarre ese manto y le pegue ese obstáculo y diga, ¿dónde está el Dios
¿Dónde está el Dios de la Biblia? ¿Dónde está mi Salvador? Y así se separó el río. Igualmente, así vamos a preparar el camino al regreso de Jesús. Hay muchos falsos. Y mucha gente que piensa que son y dice que son. Pero igual hay muchos que Dios ha llamado. La oficina del profeta no ha terminado. Pero ahora, en este momento, Dios, nuestro trabajo, las personas que dicen ser profetas, que se mueven en lo profético, el espíritu, que se mueven en el espíritu de profecía, es de preparar el camino al regreso de Cristo. De decirle a esta nación, a estas naciones, a este mundo, que se arrepientan y regresen a Dios. De enfrentar a esas cosas que no son de Dios y saber que Dios está con nosotros. De llamar a lo falso, falso. Igual como Elías. De tomar el lugar y decir, mi Dios regresa. Preparen su camino. Arrepiéntanse. Yo conozco a muchos ministros, uno tras uno tras uno. Unos de ellos me decían, no, yo sé cómo hacer una iglesia grande. Nomás tengo que hacer estas cosas para que la gente venga. Y sí lo hicieron así, sus iglesias crecieron. Pero tuvieron que rendir lo más importante. Seguir la palabra de Dios. No seas esas personas. Busca de Cristo. Busca de Él mientras pueda ser hallado. Que Dios te bendiga.